Bueno, les decía que la psicometría es una de las partes más importantes que tiene este temario en relación a poder diseñar lo más apropiado. A ver, un segundito. Quiero ver cómo logro darle admisión a los alumnos. Denme un segundito. Ahí están pidiendo si podemos mandar el link por WhatsApp. ¿Sería el mismo link que abrimos esto? Yo se lo mando. Sí, es el mismo link que te mandé a vos, sí, se lo mandé al grupo, así que lo tienen que tener. Lo tiene el grupo, entonces no sé por qué Sí, lo sí, 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 lo están tienen en el pidiendo. grupo. He salido un momentito porque quiero darle admisión a los alumnos que están pidiendo ingresar. Bueno, ahí está intentando entrar. Están preguntando si era por Meet o por Zoom. Todas las que hace vos son por Meet, ¿no es así, Edgardo? Dame audio. Son por Meet, pero no tengo ningún alumno que esté solicitando ingreso. He revisado, no tengo alumnos solicitando el ingreso. Bueno, avancemos y a medida que van apareciendo le vamos dando ingreso. En todo caso, que cierren y vuelven a entrar. Vemos que tengo registrados 72 ingresos. Sí. En todo caso, es capaz que... No, acá me dicen que es por cupo. No, esta es la ventaja que tiene Meet, que no tiene cupo y no tiene límite de horario. Eso es por eso que utilizo Meet. El otro se me está cortando cada 40 minutos y tengo un número determinado de alumnos, pero yo no tengo registrado más ingresos. Bueno, seguimos. Cualquier cosa se está grabando, así que no hay problema. No Bueno, sé, el otro día anduvo bien, entraron 104, ahora no sé qué pasa. sí, 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 me llama la atención porque no veo otra solicitud de ingreso. Bueno, yo ahí estoy en pantalla completa, salvo que la comparta. A ver, para... No, bueno. Bueno, parece que hay muchos que están. No la veo. A ver, dame un segundito que trato de ver qué es lo que está pasando. Y es cierto, yo también siento el sonido de que quieren ingresar. La otra es que corte y vuelva a intentarlo. Que corten todo, decís vos. No, corto yo y vuelvo a tratar de ingresar. Corto un momentito y vuelvo a tratar de ingresar. Pero si cortás vos, no quedamos todos. Tenemos que volver todo. Bah, por las dudas no lo voy a cortar. Me parece que vamos a quedar fuera todos. Vamos a tener que entrar todo de nuevo. No hay un código de reunión, me está diciendo por WhatsApp. Bah, no lo veo. No. Bueno. Bueno, no sé.
Lamentablemente se nos está yendo el tiempo y no quiero perder más tiempo. Dale. Largamos como estamos. Bueno, bastante problemático el comienzo. ¿Qué va a hacer? Esto es propio de la falta de entrenamiento en este tema. Bueno, la psicometría es la parte más importante, no, la más importante no es una de las más importantes a los efectos de configurar el diseño de equipos. Vamos a ver cómo trabajamos con este ábaco que tiene en cuenta las particularidades del aire húmedo y su relación fundamentalmente con dos gases que tienen características diferentes, pero se relacionan entre sí casi como dos gases ideales, que son el aire seco y el vapor de agua. Cuando decimos vapor de agua es justamente un gas, es algo invisible, eso que nosotros vemos como gotitas muchas veces en las noches de baja temperatura, eso no es vapor de agua, eso son pequeñas gotas. De manera que el aire que respiramos, que estamos en contacto en este momento, que no visualizamos ninguna neblina, estamos en presencia de ese vapor de agua. Eso es importante señalarlo porque siempre o casi siempre tenemos la presencia de vapor de agua en el aire que respiramos, porque si no sería prácticamente imposible poder vivir con el aire totalmente seco. Aquí les presento el gráfico o el ábaco psicométrico. Van a encontrar algunas ligeras diferencias con distintos autores, por lo tanto les sugerimos que utilicen este ábaco que se encuentra en la guía de trabajos prácticos. Edgardo, vos estás compartiendo la pantalla porque no se ve. Ah, ¿no? No. Perdón, sí, estoy compartiendo la pantalla. Bueno, perdón. Vamos a mostrar pantalla. Menos mal que me avisaste. Bueno, menos mal que me avisaste. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. Bien. Bueno, esta era la presentación que había dado recién. Estaba hablando sin saber que no se veía la pantalla. Y aquí entramos a este gráfico o este ábaco, que es con el que vamos a trabajar este tema, que es el ábaco psicométrico. Este ábaco está confeccionado en base a la presión de 760 milímetros de columna de mercurio y vemos la relación que hay del aire en sus distintas condiciones de temperatura y humedad, cómo va cambiando las propiedades del aire en función de esa relación. Y vamos a ver cómo se vincula este aire con el calor. No sé si están viendo el puntero del mouse. Ahí estoy recorriendo la parte derecha del ábaco. ¿Se alcanza a ver el mouse? Sí, se alcanza a ver. Bien, gracias. Donde he señalado un punto, es lo que denominamos punto de referencia. Ese punto de referencia se ubica en unas coordenadas que para el caso nuestro es de 26 grados centígrados. La medición de la temperatura bulbo seco se ubica en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, y va la evolución desde 10 grados bajo cero hasta 45 grados sobre cero, y las humedades en el eje vertical, humedad absoluta, ya vamos a ver qué es la humedad relativa, que van desde 0 hasta 25, que está refiriéndose a la cantidad de gramos de vapor de agua por metro cúbico, por kilo de aire seco, perdón. El eje de abscisa no se alcanza a ver. No sé si lo puedes subir un poco al gráfico. Lo vemos en el siguiente. Después se ve varias veces. A ver, no sé si se puede subir. Y no lo vemos después porque se vuelve a ver el ábaco un montón de veces. Bueno,
Bueno, perfecto. A ver, bueno, me ha cortado la presentación. Ahí está. Bueno. Bueno, les decía, los elementos que conforman, o las partes que conforman el ábaco psicométrico. Ya lo vamos a ir describiendo parte por parte, pero básicamente son, en eje de abscisas tenemos las temperaturas de bulbo seco, en eje de ordenadas a la derecha tenemos la humedad absoluta, que son los gramos de agua por kilo de aire seco. Remarco este concepto porque hay que tener muy presentes las unidades. Uno por ahí se equivoca. ¿Y cómo relacionamos estas propiedades del aire con el ambiente con el que estamos trabajando? Se relaciona a través de esta escala que está aquí a la derecha, que es el factor de calor sensible, que es la relación que hay entre el calor sensible del ambiente y el calor total, es decir, la suma de calor sensible y calor latente. Esto se calcula en función del balance térmico que tenemos en el ambiente, es decir, el calor ganado o perdido según las condiciones. Esta relación es importante porque el aporte que nosotros le vamos a hacer del aire acondicionado al ambiente se tiene que dar en las mismas condiciones en que el ambiente lo demanda. Es decir, si el ambiente me demanda temperatura, no solamente le tengo que entregar un acondicionamiento de temperatura, sino también el acondicionamiento de humidificación o deshumidificación conforme a cómo ese ambiente lo demande. Porque de lo contrario vamos a ver en algunas muestras que si yo aporto solo calor, en la relación humedad que voy teniendo sin modificar las condiciones de calor latente, se hace un ambiente no confortable o a veces hasta con dificultades de acondicionamiento. O sea, tenemos que darle a ese ambiente la temperatura y la humedad que va requiriendo. Esto se completa con las curvas de humedad relativa, que son estas curvas que evolucionan de izquierda a derecha en forma ascendente, de izquierda a derecha, y que van dando los distintos puntos de humedad relativa, que ya vamos a explicar de qué se trata la humedad relativa, pero es algo que todos más o menos lo conocemos por los pronósticos del tiempo, que van desde un 10% hasta la curva límite, que es la curva de saturación. ¿Cuál es la curva de saturación? Donde se produce el rocío, es decir, cuando el aire evoluciona en una humedad relativa cada vez mayor, llega un momento que el agua contenida en ese ambiente, dadas las condiciones de temperatura y de humedad, no tiene capacidad para admitir esa cantidad de agua a esa misma condición y termina precipitando o condensando. Estas líneas oblicuas que van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, me está indicando el volumen específico del aire. ¿Qué es esto? Esto es algo que es, para que se entienda mejor, es la recíproca de la densidad del aire. O sea, acá tengo 0,9, o sea, quiere decir que acá la densidad del aire, si el volumen específico es mayor, la densidad del aire es menor, y recíprocamente hacia el otro lado. Y luego tenemos en esta escala que va desde menos 10 hasta 26, 27, 28, 29 grados centígrados, es la que denominamos temperatura de bulbo húmedo,
Esto lo registra el ciclómetro, que ya vamos a ver de qué se trata. Y esta otra escala que viene adicionada a la parte izquierda son las escalas de la entalpía, es decir, es el calor o las kilocalorías que tiene almacenado este aire. Según sus condiciones va a tener mayor entalpía cuanto más alta sea la temperatura y humedad que cuando no lo tenga. Entonces, la diferencia de entalpías que se va a registrar en esta escala me va a dar la potencia que nosotros debemos incorporar para lograr las condiciones que necesitamos en ese ambiente. Esto es, en grandes rasgos, de qué se trata este abaco ciclométrico, y vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo lo podemos usar y los distintos ejemplos que tenemos desarrollados. Acá tenemos, por ejemplo, una descripción un poco más clara posiblemente, en donde me dice justamente acá que este eje de abscisas, el eje horizontal, es la temperatura del bulbo seco. Normalmente está medido en grados centígrados, en la escala centígrada. Y la temperatura de bulbo húmedo es esta curva, están dadas justamente en temperaturas, vuelvo para aclararlo, estas son, aquí se lee 25, 20, etcétera, que son las temperaturas que están registradas en forma diagonal, no en forma vertical como lo hace la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo se lee en esta línea, perdón, en esta línea. La humedad relativa se lee en forma de estas curvas, que va a ir variando desde el punto de saturación, dado por la curva más a la izquierda del diagrama, y las otras que van bajando conforme desciende la humedad también absoluta. La humedad específica, que está desarrollado en ordenadas, en este caso hay que tener cuidado porque hay otros ábacos que trabajan con otras unidades. En el caso nuestro, las unidades las especificamos en gramos de vapor de agua por kilo de aire seco. Como les decía, la entalpía, que son las kilocalorías por kilo de aire, y el volumen específico, que son estas líneas, que va a ir variando en forma diagonal, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. No sé si se está entendiendo, si está un poco complicado debido al nerviosismo que se ha producido con el comienzo, pero si hay alguna observación me lo hacen saber. Bueno, sigo entonces. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco que estamos describiendo? Es la temperatura del aire leída en un termómetro común. Ese termómetro que tenemos en algún comercio, en nuestras viviendas, que tiene el bulbo expuesto al ambiente. Se representan como líneas verticales que tienen su origen en la escala de temperatura de bulbo seco. Normalmente nosotros medimos en escala centígrada. Los norteamericanos la miden en otra escala, que es la escala Fahrenheit, que es una escala diferente a la nuestra. Y bueno, por allí nosotros hacemos referencia a la escala Kelvin. La escala Kelvin tiene otra escala, pero la variación de la Kelvin a la centígrada, grado a grado, es la misma. Esa es la ventaja que tiene trabajar con centígrados y no con Fahrenheit. Fahrenheit, la variación que tiene de grado a grado no es la misma variación de grado a grado que tiene centígrado o Kelvin. Bien, la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura del aire leída en un termómetro cuyo bulbo está cubierto por una mecha empapada en agua que se revolea en el aire.
Esto, cuando se revolea esa mecha o ese termómetro, dadas las condiciones del aire, si el aire está seco, ¿qué hace? Perder humedad. Al perder humedad, necesita absorber calor. Y esa absorción de calor se manifiesta en el bulbo de ese termómetro, variando las escalas que hay entre la temperatura de bulbo húmedo y la de bulbo seco, mostrándonos en cierta escala o en cierto valor termométrico cómo es el aire en relación a su contenido de humedad. En lugar de medir el contenido de humedad con un higrómetro, se puede medir con un psicrómetro, que es esto que les estamos tratando de describir. La temperatura de rocío es lo que habíamos ya anticipado, es la temperatura del aire en la condición de saturación o la temperatura a la que el aire debe ser enfriado para que comience la condensación. Es lo que sucede en las noches de verano cuando baja la temperatura, o en invierno también, por supuesto, pero cuando baja la temperatura, el aire atmosférico tiene una determinada cantidad de humedad que cuando baja la temperatura no mantiene las condiciones de contener esa agua en suspensión, por lo tanto se arriba a una temperatura al punto de rocío, que es la temperatura de saturación. Y bueno, lo que habíamos anticipado, la humedad específica, que es el contenido de agua en la atmósfera en gramos de vapor por kilo de aire seco. Acá hay dos representaciones, HA o W, que son las distintas formas que se representa la humedad específica. Bueno, este es el famoso psicrómetro. El psicrómetro que tiene como característica un termómetro seco que mide la temperatura justamente del bulbo seco. Este bulbo es un bulbo tradicional. Normalmente se lo tapa con un elemento, pero es a los efectos de protegerlo contra un impacto mecánico, no porque sea necesario para registrar la temperatura. Esto acá se lo muestra desnudo o sin el recubrimiento para demostrar que este bulbo está expuesto al ambiente y este otro bulbo está con un paño impregnado en agua. Obviamente que si el paño está seco no cumple con su cometido. De esa manera vamos a ver distintos comportamientos entre un termómetro y otro y según esta lectura vamos a poder llevar al ábaco psicrométrico los distintos valores que nos va a representar un punto en el ábaco psicrométrico que nos da las condiciones del aire en el ábaco. Bien, los procesos de calefacción, refrigeración, humidificación y deshumidificación que tienen lugar en el acondicionamiento del aire, modifican la condición del aire desde la representada por el punto inicial hasta la condición diferente. Es decir, nosotros vamos a tomar un punto que es representativo del aire exterior o del aire interior al cual queremos llegar y la condición del aire exterior que se saca de la temperatura mínima media o máxima promedio según el lugar de que se trate, y las condiciones interiores las vamos a sacar según nuestra necesidad. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Normalmente cuando se trata de ambientes habitables, de dar confort. Pero bueno, puede que nuestras necesidades no necesariamente sean dar confort. También puede ser que en un laboratorio debemos dar alguna condición de humedad y temperatura diferentes a la que requiere el confort. Por eso el trabajo o las condiciones que se trata de llevar de un punto a otro nos va a dar el ábaco psicrométrico, que son las variables que tenemos que modificar
para lograr ese acometido, a llegar a ese punto. Acá vamos a tener entonces unas 4 o 5 representaciones de cómo podemos trabajar con este gráfico a los efectos de variar las condiciones del aire. Por ejemplo, uno de los procesos de calor sensible constantes. Es decir, yo puedo subir o bajar la temperatura según esta línea, pero van a ir variando las condiciones. Si el bulbo seco se mantiene constante, yo puedo ir variando las condiciones del aire, manteniendo constante la temperatura a consecuencia de que variar las condiciones de humedad. Esto es el recorrido que se va a dar a lo largo de este eje o de esta escala, mejor dicho, de la escala de bulbo seco. Está representado con el número 1 porque corresponde al proceso 1. El proceso 2, que es de calor latente constante, contenido de humedad constante, punto de rocío constante, es esta. Es decir, horizontalmente yo podría hacer un cambio de las condiciones del aire manteniendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué situación se podría crear si yo llevo el punto A de derecha a izquierda? A ver, déjenme ver un poquito lo que me va. Dice que no lo deje entrar. Bueno, estoy viendo de poderle solucionar el problema de entrar, pero no lo encuentro. ¿Qué pasa si yo quisiera variar el punto A, desplazarme del punto A de derecha a izquierda? Y pasaría lo que pasa, como les decía, lo que pasa en un día en donde a la noche baja la temperatura. Al bajar la temperatura, ¿qué pasa? Paso de este punto, por ejemplo, 35 grados a 20, 22, en donde solo baja la temperatura. O sea, estoy hablando del proceso 2. Baja solamente la temperatura y la humedad existente en el aire se mantiene constante. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento, va a ir variando ¿qué? La humedad relativa hasta el momento en que se produce, que llego acá, que se produce el rocío, la precipitación del aire cuando llego a este extremo. El proceso 3 es un proceso adiabático. Este proceso es interesante porque hay unos sistemas de acondicionamiento de aire que son sistemas adiabáticos o de entalpía constante. Es decir, si yo tengo este punto y yo quiero bajarle la temperatura a esta condición del aire, sin aportarle energía, sin aportarle extracción de calor, es decir, manteniendo la entalpía, manteniendo la entalpía constante. ¿Y cómo lo logro? Justamente haciendo que la humedad cambie, aumentándole el contenido de humedad. Es el proceso adiabático de entalpía constante. Y luego tenemos un cuarto proceso, y el proceso de humedad relativa constante. Es decir, donde varían todas las otras condiciones menos la humedad relativa. Es decir, me desplazo a lo largo de esta curva. Posiblemente esto sea una de las formas más comunes, variar debido a que un ambiente confortable está en el orden de los 40, 45% de humedad relativa. Yo puedo cambiar las condiciones de temperatura manteniendo constante esa humedad relativa. Entonces me desplazo a lo largo de esta curva. Pero bueno, en rigor de verdad, lo que ocurre casi siempre es una combinación de los sistemas anteriores y que no proceden a lo largo de los procesos que venimos desarrollando. El factor de calor sensible, que es la escala que mostramos acá a la derecha, esto tiene mucho que ver
con el balance térmico. Es decir, el calor que se va ganando en el caso del verano, o el que se va perdiendo en el caso del invierno, en un ambiente. Ese calor que se gana o que se pierde, el equipo de aire tiene que restituirlo en la misma proporción en que se gana o que se pierde. Digo en la misma proporción porque no es cuestión solamente de bajar la temperatura o de aportarle solo humedad o de quitarle humedad a los efectos de mantener las condiciones de confort. Para ello, nosotros necesitamos determinar ese factor de calor sensible, que es justamente la relación que hay entre el calor sensible y el calor total. Para lograr la condición de diseño, extraer correctas cantidades de calor sensible y calor latente en función de las ganancias de ambos calores en el local. Esa relación se lo conoce como factor de calor sensible y es la escala de la parte derecha del ábaco. Acá vamos a poner un ejemplo como para tratar de entender un poco toda esta explicación. Las lecturas obtenidas en un ciclómetro indican que la temperatura de bulbo seco, TBS, así lo representamos, es de 26 grados centígrados y la temperatura de bulbo húmedo 18 grados centígrados. Con ese dato, que es un registro de temperaturas, me piden, o mi necesidad es calcular en la carta ciclométrica, una vez determinado ese punto, que pueden leerse las otras propiedades. ¿Cuáles son las otras propiedades? Eso es lo que tratamos de determinar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del ambiente? Me dicen temperatura bulbo seco 26 grados y humedad, perdón, y temperatura bulbo húmedo 18 grados. Me voy a la línea horizontal, la línea de abscisas, ubico 26 grados. Con esto me levanto a través de esta línea vertical. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar en la línea de temperatura bulbo húmedo, que es de 18 grados. Ah, qué bien, acá está. No la veía. Estas, voy a volver atrás para mostrarles. La temperatura bulbo húmedo, fíjense, va desde menos 10 hasta más 28. Y 18 grados, acá tengo 20, 19, 18. Ahí está 18 grados. Cuando yo intercepto estos 18 grados con los 20 y pico que teníamos, determino el punto que veíamos recién. 26 grados. 18 grados de bulbo húmedo, 26 grados de bulbo seco. Este punto es el punto representativo de las condiciones del aire. Ahora, no solamente me va a dar esa condición del aire, sino que el ábaco ciclométrico me va a entregar todos los otros datos que yo no tengo. Entre ellos me va a decir cuál es el volumen específico de ese aire. En este caso es 0,86 metro cúbico por kilo. Si yo hago la recíproca me va a dar el peso específico. Me va a dar el contenido de agua o de vapor de agua que tiene el aire en este punto, que es 9,6 gramos por kilo de aire seco. Me va a decir que si yo desciendo la temperatura, voy a encontrar el punto de rocío a los 14 grados. De manera que si yo desciendo la temperatura de este aire que se encuentra calificado en este punto, cuando yo llegue a los 14 grados sobre cero va a empezar a provocarse una llovizna, que es el punto de rocío. Y también puedo leer en la continuación de la línea que me indicaba la temperatura de bulbo húmedo, el calor que tiene almacenado esa combinación de aire seco más vapor de agua, que son 9,8 kilocalorías por kilo. Este es un valor muy importante porque si yo quiero desplazar este punto desde este lugar a este otro lugar, es decir, variar las condiciones, cuando encuentre ese nuevo punto,
determino cuál es la entalpía de ese nuevo punto y puedo sacar por diferencia el calor que yo le tengo que extraer a esta mezcla de aire para llegar a esa condición. Vamos a obtener una mezcla unitaria, es decir, una mezcla de un determinado kilos de aire, metros cúbicos de aire por kilo de aire seco. Bueno, factor de calor sensible. ¿Qué pasa si en un ambiente yo quiero variar la condición desde el punto A al punto B? Proceso de calefacción a humedad relativa constante significa esto. Es decir, yo llevo la condición del aire del punto A al punto B manteniendo una humedad relativa del 30%. Para llevarla a 40 grados, está bien, es un punto confortablemente hablando indeseable, pero es a los efectos de dar un ejemplo. ¿Qué pasa? Desde este punto que aparentemente está a 5 grados, lo quiero llevar a este punto de 20 grados, bueno, tengo que aumentarle en 35 grados su temperatura y tengo que mantener la condición de humedad relativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aportarle humedad para poder mantener esta condición porcentual de humedad. Entonces, más allá del aumento de la temperatura de 35 grados, voy a tener que aportarle agua. ¿Qué cantidad de agua le voy a tener que aportar? Esa cantidad de agua que le voy a tener que aportar va a estar dado por la diferencia de humedad absoluta que tengo entre este punto y el punto de partida. Es decir, 14,1 a 1,6. Esa diferencia me va a dar la cantidad de gramos por kilo, cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco que tengo que aportar para mantener estas condiciones. Y fíjense, si yo tengo que determinar el calor aportado, para saber cuánto en definitiva tengo que gastar en energía, voy a sacar la diferencia de las entalpías entre el punto B y el punto A. ¿Cuál es la entalpía del punto B? La entalpía del punto B es 18,6 kilocalorías por kilo. Y la entalpía del punto A es 2,1 kilocalorías por kilo. Haciendo la diferencia, voy a tener la cantidad de calorías por kilo que yo tengo que aplicarle a la mezcla de aire seco más vapor de agua para lograr esa condición. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer una calefacción de aire sin agregado de humedad, que sería este caso? Obviamente, más allá de las condiciones indeseables que significa eso, esto es simplemente a los efectos de lograr dar un ejemplo, no es, las condiciones desde el punto de vista confortable son totalmente indeseables. Esto es simplemente como para ejemplificar, dar un ejemplo de la aplicación del diagrama psicrométrico, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero llevar una condición del aire desde el punto A, que estas son las condiciones que tiene el aire, que sería 1,5 grados sobre cero y una humedad relativa bastante alta del 70%? Yo lo quiero llevar a una condición B de una temperatura de 40 grados centígrados, posiblemente sea un horno desecado, no necesariamente tengo que llevar estas condiciones a un ambiente habitable, esto lo puedo hacer con otros fines industriales. Entonces, bajarla, al levantar la temperatura y fundamentalmente bajarle la humedad relativa, es decir, el contenido de agua es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar a una humedad relativa por debajo del 10%. Para lograr eso, voy a tener que medir o restar las diferencias de entalpía entre 12,1 y 2. O sea,
10,1 kilocalorías por cada kilo de aire seco. Eso me va a dar, según las necesidades de aire que tengo, según el caudal que tengo, me va a dar la potencia que yo tengo que poner en juego. Cuánto voy a gastar para llegar a esa condición. Otra condición, refrigeración a entalpía constante. Esto tiene lugar no en cualquier parte. Esto se trabaja fundamentalmente cuando son ambientes ubicados en lugares geográficos calurosos y secos, porque lo que se hace aquí es tratar de aportar humedad sin gastar energía, por eso es entalpía constante. Fíjense que yo quiero llevar la condición del aire desde el punto A al punto B. ¿Qué pasa? La condición del aire en el punto A está a 40 grados centígrados y la humedad relativa del 15%, sumamente baja. Esto, en un clima marítimo no lo van a poder lograr porque normalmente los climas marítimos están cargados de humedad. Esto se puede dar en un clima desértico, en un clima donde en la zona de Mendoza, San Juan, Catamarca, donde tengo altas temperaturas, pero fundamentalmente bajas condiciones de humedad relativa. Entonces yo quiero darle confort o mejorarle las condiciones desde el punto A al punto B. Entonces, ¿cómo hago? Fíjense cómo baja la temperatura sin aportarle calor, o mejor dicho, sin gastar energía en extraer calor. Lo hacemos ¿con qué? Con aporte de humedad. Es decir, vamos a aportarle agua. Fíjense que va a variar desde el punto de la condición A, 6,8 a 14,6. ¿Qué? Gramos por kilo de aire seco. Y en la condición de la entalpía se va a mantener constante. 14,3 a 14,3. No hay variación de la entalpía. Sí hay variación de la humedad relativa. Y por supuesto, la temperatura de bulbo húmedo se mantiene constante en 20,9. Bueno, en una condición de refrigeración y deshumidificación, si yo quiero variar las condiciones del aire desde el punto A al punto B, evidentemente una cosa es la condición teórica y otra cosa es la condición real. Esto es lo más común que nosotros tenemos que hacer en un ambiente climatizado. Yo, por ejemplo, tengo la condición del aire a 40 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Y lo quiero llevar a, bueno, acá al punto de saturación, pero posiblemente lo quiero llevar a este otro punto. Entonces, acá se produce un proceso que normalmente vamos a tener que hacer 2 o 3 procedimientos en forma simultánea. Bajar la temperatura y quitarle humedad. Es decir, llegar, en este caso, del punto A al punto B y del punto B al punto C. Pasar del punto A al punto B, ¿qué es lo que hacemos? Y quitarle temperatura, absorber calor, quitarle calor a humedad constante. Y luego, yo no puedo seguir quitándole calor porque obviamente, si le sigo quitando calor lo puedo hacer, pero también va a ir produciéndose el rocío, va a ir precipitando humedad, lo que obviamente esto lo tengo que evitar porque si no se va a producir una lluvia dentro del local. Entonces, tengo que lograr que suceda con esta curva, de esta manera. A medida que va bajando la temperatura, le voy quitando humedad, hasta llegar a este punto. Bueno, llegar a este punto no es una condición confortable, aceptable, es simplemente un ejemplo, porque nunca se quiere llegar al punto de rocío. Pero es un proceso para mostrar cómo debo realizar los aportes de temperatura
o absorción de calor y reducir el contenido de humedad para llegar a cumplir la condición que nosotros queremos. Normalmente esta condición de A son las condiciones de diseño exterior, es decir, cuál es la temperatura del ambiente en la ciudad de Córdoba en el mes de diciembre a un determinado horario, qué sé yo, 14 horas. ¿Cuál es la condición que yo quiero lograr? Bueno, 24 grados de temperatura interior con un contenido de humedad de 45%. Entonces, voy a tener que variar la condición desde A hasta ese punto. A ver, déjenme ver un segundito que han entrado algunos en WhatsApp, a ver qué. Bueno, está bien. Sigo. Otro cambio de condición de aire. Vamos a ver cómo se procede en este caso, que es lo que yo les venía comentando. Este ábaco psicrométrico está construido para una determinada rama de condiciones, que no son exactamente las condiciones que yo tengo del aire que voy a tener en mi ambiente o que yo quiero lograr. Entonces, ¿cómo vinculo estas condiciones? Bueno, procedo a la determinación del factor de calor sensible, que es el calor sensible, 7500, es decir, este es el calor que va ganando el ambiente, por los motivos que sea, transmisión, convección, artefactos, personas, etc. Y este otro es el calor total, es la suma de estos 7500 más un valor de calor latente que tiene que ver con el aporte de humedad. ¿De qué? Y puede ser de las personas o puede ser del proceso que se está llevando adelante en ese ambiente. Es decir, aporte o disminución de humedad. Esto es calor total, calor sensible más calor latente. Este cociente me da el valor de 0,79. Con esto, este valor de 0,79 yo lo ubico en la escala de factor de calor sensible. Lo posiciono en ese punto. Lo podría posicionar en cualquiera según cómo me dé este cociente. Uniendo este punto con el punto de referencia, que acá dice 26,7 grados y humedad relativa del 50%, nosotros normalmente para evitar trabajar con estos decimales, en la mayoría de los trabajos prácticos van a ver ustedes que trabajamos con 26 grados redondos y 50% de humedad relativa para situar el punto de referencia. Hay otros autores que toman otro punto de referencia. Nosotros vamos a trabajar con este. Uniendo este punto con el punto que hemos determinado, que es el factor de calor sensible, obtenemos una línea de referencia. Esta línea de referencia la vamos a trasladar en forma paralela ¿a dónde? A la condición de nuestro aire, el aire que nosotros tenemos en nuestro ambiente, que está representado en este caso con el punto A. En este caso, bueno, son 29,5 grados centígrados y una humedad relativa del 40%. Esta es la condición de nuestro aire. Y la queremos llevar o queremos saber qué va a pasar acá, en este punto, que acá está dado la temperatura a la salida del equipo. Esta es la condición o línea de condición del aire. Es decir, cómo va a evolucionar nuestro aire en función de las variantes de temperatura y humedad conforme a el factor de calor sensible. Entonces yo ubico este punto y trazo una paralela a esta línea. Si esta línea yo la prolongo, ¿ven el que dice igual pendiente? Significa que son paralelas. Si yo la prolongo, me va a decir en dónde se va a producir el punto de rocío, que en este caso, bueno, está representado en 11 grados centígrados que determina el punto B. Y dada la condición del aparato, en este caso, depende de las condiciones del serpentín, lo vamos a tomar en el 90%, esto puede ser un serpentín de 6 filas,
un serpentín, me estoy refiriendo en este caso a un evaporador de aire acondicionado, me da la condición de salida del aire del equipo. Este tema lo va a explicar en un momentito el ingeniero Galeto, que conoce excelentemente bien el tema. A los efectos de ver cómo se determina este punto, y fundamentalmente que está relacionado con la condición del equipo, es decir, el número de filas del evaporador, del serpentín. Aquí está la determinación del factor de paso, que lo define, por primera vez lo hizo la empresa Carrier, que es una de las líderes en el mercado del aire acondicionado, que tiene que ver la temperatura de entrada de aire con la temperatura del serpentín. Esta relación, que ya lo va a explicar el ingeniero Galeto, tiene mucho que ver con la eficiencia. Obviamente, un serpentín de una fila no tiene el mismo rendimiento que un serpentín de 6 filas. Y lo que les explicaba recién con relación a el número de filas y la humedad relativa. Yo recién le dije del 90% y hablábamos de un serpentín de 6 filas, justamente que se produce el punto de saturación en este punto. No sé, Daniel, si lo podés seguir al tema o preferís que continúe, no sé cómo te parezca. Sí, como vos prefieras. Para mí la explicación que venís dando está muy clara. Sería bueno que los chicos expresen sus dudas de todo lo que se ha expuesto. A ver Bueno, sí, hacemos un pequeño alto, son 18:45. Si tienen alguna pregunta que hacen antes de continuar, en todo caso, si hay alguna duda en relación a esto, a ver, los escucho. Bueno. Profe, una consulta. Entonces, un serpentín indica la cantidad de líneas que va a haber. No me quedó claro eso. No. Serpentín. El factor de paso que, a ver, déjame ver. ¿Está viendo la pantalla ahí? Sí. El factor de paso es una característica del equipo. Entonces, ¿dónde posiciono yo el punto en mi gráfico según esta recta? No es el gráfico que quería mostrar. Acá. ¿Dónde posiciono este punto, que es la temperatura a la salida del serpentín? Lo posiciono acá, más a la izquierda, más a la derecha. Eso va a depender fundamentalmente de la eficiencia del equipo. Y la eficiencia del equipo está dado por varios parámetros. Uno de los parámetros que define la eficiencia del equipo es el número de filas que constituye el evaporador. Tiene otras cosas más. El serpentín o el evaporador tiene unos caños que justamente le llamamos serpentín, y por dentro de esos caños va el gas refrigerante, donde se produce la expansión y por lo tanto la absorción de calor, pero tiene mucho que ver con la superficie de transferencia térmica, es decir, estos caños que constituyen el serpentín están en contacto con unas láminas, con unas chapas, que según la experiencia de Carrier, están separadas 1,5 milímetros, pero no todos los evaporadores están construidos con láminas cada 1,5 milímetros. Algunos lo hacen cada 2 milímetros, otros lo hacen cada milímetro, y algunos lo hacen de cobre y otros lo hacen de aluminio. En fin, van variando las condiciones, y eso hace que también varíe este factor, que es el factor de paso. Con este factor de paso, nosotros ya vamos a ver en el práctico cómo determinamos justamente el equipo. ¿Por qué? Porque va en función de ese rendimiento. No sé si quedó clara la respuesta o he confundido más todavía.
No, sí, se entendió. Calculo que con el práctico se va a entender mejor, pero sí. Estimo que sí, estimo que sí. Estimo que se va a entender mejor. ¿Te puedo agregar algo, Edgardo? Sí, ¿Me escucha bien? sí, sí, se escucha bien. Como decías vos recién, el factor de paso, que es una definición que dio Carrier, es un elemento propio del diseño del serpentín o del evaporador del equipo. Para que los chicos tengan una idea, un evaporador en mayor o menor medida es similar a un radiador de un vehículo, por ahí lo vieron, o el evaporador que tienen en un split, que es lo que pueden tener más cerca, o el de un congelador, un freezer, de una heladera, donde hay tubos y aletas. Los tubos llevan forma normalmente de serpentín, o sea que va y viene de un extremo al otro, y ese tubo que va con forma de serpentín de un extremo al otro puede tener 3 hileras, 4, 5, 6 hileras, una paralela a la otra, que hace mayor espesor al paquete del serpentín. Cuanto más cantidad de hileras tiene, es mayor la eficiencia que tiene el serpentín. ¿Y qué significa la eficiencia del serpentín? El aire atraviesa ese paquete de tubos y aletas. Las aletas están muy próximas, como dijo Edgardo, 1,5 milímetros, 2 milímetros separados, que son las que dan la disipación del calor, las aletas del serpentín. O sea, al pasar el aire a través de los tubos, pero fundamentalmente las aletas que están íntimamente soldadas o unidas a los tubos, el aire va aportando el calor, el gas le está quitando calor al aire y se produce la evaporación del gas, que ya lo vamos a ver después cómo funciona en un equipo frigorífico. Pero es la transferencia de calor la que se hace más o menos eficiente entre el aire que pasa a través del serpentín y el gas que está circulando por adentro del tubo del serpentín. Entonces, Carrier a esto le dio forma de ecuación, donde dice que factor de paso en este slide es temperatura aire salida serpentín menos temperatura del serpentín, que es lo que anteriormente mostró Edgardo como punto rocío de aparato, es la temperatura superficial del serpentín. El aire debería salir a la misma temperatura del serpentín. Para darse una idea, un equipo de verano puede ir una serpentina a 9, 10, 11 grados, y el aire debería, normalmente el aire puede entrar a 24, 25, 26 grados, y debería salir a la temperatura del serpentín. Entonces tenemos esta ecuación donde arriba en el denominador tengo temperatura aire y salida del serpentín menos temperatura del serpentín, y en el denominador tengo temperatura entrada aire serpentín menos temperatura del serpentín. Ese aire que sale del serpentín en la práctica no sale a la misma temperatura del mismo serpentín. ¿Por qué? Porque bueno, hay aire que atraviesa el serpentín y no llega a tomar la condición de temperatura de este. Por eso hay una pérdida de eficiencia. Esa pérdida de eficiencia está dada por ese factor de paso. Cuando decimos factor de paso de 4 filas, que Carrier asoció eso a un coeficiente 0,66 a la cuarta potencia, da igual a 0,19, significa que el 19 o el 20% del aire no tomó la condición de serpentín, es como que hizo un bypass, por eso dice arriba efecto bypass, y luego se mezcló a la salida del serpentín. En la práctica todo atraviesa el serpentín, una parte, vamos a decir, 80-81% toma la temperatura del serpentín y el resto no la toma. En consecuencia, la temperatura de salida del serpentín está ligeramente desplazada hacia la derecha, o sea, alejándose de la curva de saturación. Y ese gráfico que se muestra ahí, esa tablita que se muestra ahí, donde aparece factor de paso en el eje de... ¡Epa! Desapareció, ahí está. Factor de paso en el eje vertical y en el eje horizontal. Ahí está. Ahí está. Bien. Factor de paso en el eje vertical que va de 0,05 a 0,25 y en el eje horizontal la velocidad del aire.
Entonces, por ejemplo, si tomamos una serpentín de 4 filas, que es de los más comunes, cuanto más cantidad de filas, más eficiencia, pero más caro. Si tomamos un serpentín de 4 filas, ustedes van a ver que tiene para una velocidad baja de 90 metros por minuto, tiene un factor de paso de 0,07, 0,08, y a medida que vamos desplazando hacia la derecha, aumenta la velocidad del aire y también aumenta el factor de paso. O sea, si el aire pasa más rápido a través del serpentín, a mayor velocidad, la eficiencia se reduce. O sea, es como que se aumenta el factor de paso. Eso explica esta tablita que tenemos acá. ¿Eh? Bien. ¿Entendieron un poco más o no? Luego tenemos el análisis del ábaco psicométrico en 3 aplicaciones. Entonces, la tenés en el PowerPoint y lo voy avanzando yo como quieras. Ya que lo tenés, avanzalo vos porque va a ser lo mismo. Bueno, Bueno, ahí podemos explicar que normalmente ustedes imagínense una sala acondicionada con un equipo de aire. Estamos hablando de verano porque el ábaco psicométrico tiene fundamental aplicación en verano. En invierno no hay mucho para trabajar con el ábaco. En invierno los grandes equipos centrales, lo que le mostraba anteriormente Edgardo, para mantener una condición de confort ideal hay que aportarle agua. Hay que aportarle agua al aire a medida que lo voy calentando, a medida que lo voy calefaccionando. Eso se da en los equipos centrales importantes. En los equipos, los mini centrales o los centrales medianos, equipos que ustedes van a ver por todos lados, normalmente no tiene aporte de agua y la humedad resultante es la que aporta el aire que se infiltra, aportan las personas, aportan artefactos que hay dentro del local, vamos a decir, naturalmente. Entonces, por eso hago hincapié en que el ábaco psicométrico tiene fundamental aplicación en el proceso de verano. En invierno es mucho menor la aplicación. Y yo le estaba diciendo, háganse una idea de que tienen un local, imagínense el auditorio de la tecnológica, que todos los años lo visitamos. Bueno, este año lo van a ver por foto, pero seguramente la mayoría de ustedes lo conoce. Es un local de unos 600 metros cuadrados y que tiene 2 equipos de aire externos, los dos. Son los 2 equipos iguales, uno ataca la mitad del auditorio, la mitad izquierda, el otro ataca la mitad derecha. Acondiciona uno por la izquierda, el otro por la derecha y de esa manera obtiene el proceso final de acondicionamiento. ¿Por qué le digo esto? Hay que hacerse por ahí alguna imaginación. Si estuvieran dando clase lo dibujarían en un pizarrón, un local por un lado, un equipo por otro y conductos que unen el equipo con el local, que se llama conducto de alimentación, y el conducto que vuelve del local al equipo se llama conducto de aire de retorno. Siempre retornamos aire. El otro día dijimos algo de esto, porque si yo tuviera que tomar todo aire exterior, en verano entra a 35 grados y el equipo, bueno, tengo que poner un equipo súper dimensionado para poder bancarse la carga térmica del aire exterior. Entonces, yo renuevo lo mínimo necesario. En el caso del auditorio, por la presencia de personas, hay que determinar qué cantidad de aire es necesario renovar y, bueno, vamos a suponer, por decir un valor, se renueva el 20%, que entra directamente el equipo desde afuera, se mezcla con el aire que viene del retorno del auditorio, pasa por la serpentina de refrigeración y entra al conducto de alimentación o conducto de aire acondicionado que va directo al auditorio. Entonces, bueno, eso es un ciclo que explico esto porque ahora vamos a mostrar 3 evoluciones del aire en 3 situaciones diferentes. La primera es, no hay renovación de aire y el factor de paso es 0. ¿Qué significa? Bueno, el aire recircula, todo, 100%. Inyecto aire al local y el mismo ventilador que está inyectando, por el lado opuesto está aspirando y a través del conducto de retorno está aspirando el aire del local por las rejillas
de retorno. Ustedes, un sistema todo aire, van a tener un circuito de aire de alimentación y un circuito de aire de retorno. Son conductos separados, uno lleva aire del equipo al local y el otro trae aire del local al equipo. Entonces, sin renovación y factor de paso cero significa, bueno, factor de paso máxima eficiencia, la temperatura del aire va a salir a la misma temperatura que tiene el serpentín de la circulación. El segundo caso es, mantenemos la recirculación 100%, pero aparece un valor de factor de paso mayor a 0. Y el tercer caso, que es el más común, hay una cierta renovación de aire, o sea, estoy abriendo la grilla que deja entrar aire del exterior al equipo, ese aire se mezcla en un pleno de mezcla con el aire que viene del local, pasa por el serpentín e ingresa al local acondicionado. Y mantenemos un factor de paso mayor a 0. Entonces este es el primer ejemplo, el que están viendo. Acá pone valores, vamos a suponer, esto es como un práctico. Los datos que da es, bueno, factor de paso 0, calor sensible y calor latente, que lo tiene que tener muy claro que es una cosa y que es otra, que salen de un balance térmico, que es el que ustedes están, algunos ya empezando a hacer con el trabajo grupal. Calor sensible, que tiene que ver con la variación de temperatura, aumento o reducción de temperatura, si hablamos de calefacción o enfriamiento, y calor latente, que tiene que ver con el contenido de humedad, aumento o disminución de la humedad. Acuérdense que cuando el aire es más caliente, necesita más agua para saturarlo. Por eso en el proceso de calentamiento, manteniendo la humedad relativa constante, tengo que aportarle agua, porque estoy calentando el aire y el aire actúa como una esponja más seca para calefacción, o sea, a medida que voy calentando, tengo que aportarle agua para mantener humedad relativa. Y el aire frío es al revés, a medida que voy enfriando, le tengo que extraer agua, que es la que ustedes vieron que chorrea de los equipos de aire en verano, un split, por ejemplo, una manguerita y mandando el agua afuera, o un bidón, según el caso. Bueno, entonces, datos acá, factor de paso, datos de balance térmico, ya lo tengo resuelto, porque este proceso es el paso siguiente al balance térmico. Nosotros lo damos antes, porque tiene que ver también con la mezcla de aire, los caudales y demás. Resultado de balance térmico, lo que se ve ahí, calor sensible, calor latente. Condición de diseño también es un dato de balance térmico, o sea que en el ambiente interior yo quiero tener 24,5 grados y una humedad relativa del 50%, que es un dato que ustedes van a tener que también incorporar en el proyecto grupal. De ahí calculo el factor de calor sensible, que ustedes ya saben de qué se trata, es la que me define aquella recta de acción, es la que me dice en qué proporción voy a ir extrayendo calor sensible y calor latente en la medida que estos se van produciendo en el local o se van generando en el local acondicionado. O sea, si yo tengo un factor de calor sensible bajo, la pendiente es más fuerte y significa que tengo que extraer más cantidad de agua porque tengo más calor latente. En cambio, si el calor latente es bajo, esa pendiente tiende a hacerse horizontal porque tengo que extraer fundamentalmente calor sensible y muy poca humedad o muy poca cantidad de agua, muy poco calor latente. Bueno, el punto de rocío de aparato sale de lo que vamos a ver en el ábaco ahora. Antes de pasar al ábaco, a ver, pasa una slide más, Edgardo, por favor. Ahí está. O sea, ahí tiene este segmento de recta que une el punto de referencia con el factor de calor sensible, 0,77 debería ser, y del punto donde arranca el segmento rojo, ahí que está marcando con el mouse, esa es la condición de diseño interior. Ahí arranca la curva de evolución del aire que va pasando a través del serpentín. Me voy desplazando hacia la izquierda, ahí va enfriando y quitando humedad, las dos cosas. Voy en el sentido descendente de la temperatura de bulbo seco y en el sentido descendente de la humedad
en gramos de agua por kilogramo de aire seco, que es la escala de la derecha. Cuando llego a la curva de saturación, ahí está lo que se llama el punto de rocío, Perdón. el punto de rocío de aparato, que es la temperatura media del serpentín, no hay ni más ni menos que eso. Ese punto verde que se ve ahí existiría, esa sería la condición de salida del aire si el factor de paso es mayor a cero. Pero en este caso, como el factor de paso es igual a cero, el aire, la temperatura del aire real medida con un termómetro a la salida del conducto que va hacia el local va a ser la misma, no es punto verde, sino la que está sobre la curva de saturación, que es la temperatura punto rocío de aparato. Ahora, por favor, volvé al slide precedente. Ahí está. Y bueno, ahí, aplicando la ecuación térmica básica que vimos la semana pasada, y ustedes lo habrán leído, recuerdan que la ecuación térmica básica era que la cantidad de calor puesta en juego en una evolución térmica para calentar o para enfriar era igual a la masa por el calor específico de, en este caso, aire, por el salto térmico de la condición 1 y la condición 2. Entonces, esa que están marcando ahí abajo justamente a la izquierda. Esa ecuación térmica básica, yo la transformo, voy transformando las unidades o las magnitudes. Por ejemplo, la masa, la masa que se indica con M mayúscula, es igual a la densidad, que está indicada con letra delta, por el volumen. Entonces ahí desapareció la masa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando un caudal de masa en kilogramos a un caudal volumétrico en metros cúbicos, que es la unidad que voy a usar. Mantengo el calor específico y mantengo el salto térmico. Luego, la densidad es la recíproca del volumen específico. Entonces, desaparece la densidad y aparece el volumen específico dividiendo ahí en la ecuación, ahí en ese miembro de la ecuación, manteniendo el calor específico por el salto térmico. En esa ecuación después despejo el volumen, que en realidad ahora le vamos a empezar a llamar caudal, porque volumen en la unidad de tiempo, eso es un caudal, metro cúbico por minuto, y hago el traspaso de las otras unidades, y en ese producto de calor específico por 60, no por delta T, no, calor específico por 60 sobre volumen específico, ustedes van a los valores normales, me da aproximadamente 18 o 17 según el autor. Entonces vuelvo a la ecuación que está más arriba, la de abajo es una explicación de la de arriba. La de arriba es la síntesis que van a usar ustedes. ¿Cómo determino el caudal de aire que voy a inyectar al local? Es una pregunta importante, yo diría básica, y se determina arrancando de la ecuación térmica básica. Ahí tengo, para resumir y terminar, calor sensible, que son 30.000, calor sensible no total. El caudal de aire se calcula con el calor sensible, que es el que afecta la temperatura. El calor latente no tiene participación en el cálculo del caudal. El calor latente es más humedad o menos humedad. El calor sensible es más aire o menos aire. Entonces, cuando ustedes van a elegir un equipo de acondicionamiento, lo van a elegir por la capacidad calorífica o frigorífica, pero también lo van a elegir por el caudal de aire que aporta, porque a lo mejor le da la capacidad calorífica o frigorífica y el caudal de aire tiene un ventilador del equipo que no me tira el caudal suficiente, y después aparece también la pérdida de carga, que lo vamos a ver más adelante, y por ahí el equipo no me sirve. Entonces, caudal de aire que aparece ahora, vamos a decir, firmemente, pasa a ser una variable importante en un cálculo. Y el salto térmico que aparece ahí en el denominador 18 por 24,5, que es lo que vimos en el ábaco, condición de diseño interior, menos 10, que es la temperatura de punto de rocío de aparato. Vamos a ver si hay alguna pregunta, porque esto viene medio enredado por ahí para explicarlo así. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Jóvenes, ¿Entendió todo? Bueno, puede ser que hayan entendido todo o se han dormido todo, a lo mejor. o han dejado la computadora prendida y se fueron a tomar un café. Bien. Eh, bueno, Pasamos a la evolución siguiente. Ya estamos bueno, terminando, faltando evoluciones y lo dejamos ir a descansar. El proceso 2, que en realidad la única diferencia es que aparece un factor de paso que hay que tenerlo en cuenta porque es, en este caso, 0,2. Este dato normalmente lo aporta, creo que no lee en el chat, dice un jovencito que escribió ahí. Activa el audio y preguntar. A ver, pregunten, por favor. los escucho. Activen el audio para preguntar en los chats. A ver si podemos ver algunos chats. Dice dos cosas. Una, la grabación de la clase pasada, ¿dónde la van a pasar? Y dos, van a poder grabar esta clase. Esta clase se está grabando, la clase pasada fue grabada. Y sí, no se las he subido. Ya vamos a encontrar los medios para subirla porque se hace muy pesada. Otro chat no veo. Me parece que no hay Profe, preguntas. disculpe, está leyendo ese chat, es viejo. Está escribiendo de nuevo que no le funciona el micrófono al que quiera hacer una pregunta. Quería consultar cómo calculamos humedades como 47% o valores en el ábaco que no aparecen. Y eso hay que hacer una interpolación. Si ustedes tienen 47%, se ubican entre 40 y 50%, hacen una interpolación por ese 70-30 que van a tener entre una línea y la otra y hacen una interpolación y encuentran el valor. Claro. Ahí está, por ejemplo, qué sé yo, de acá a acá tenemos 50-60. Y de 50-60 tienen, qué sé yo, 10 milímetros. A cada milímetro le asigno un valor 1 porcentual y ese es el valor del... Bueno, ustedes me dijeron el 47, bueno, van a posicionarse entre 40 y 50 y según la dimensión que tienen entre ese 40 y 50, hacen una regla de 3 simple, una proporción, y sacan el punto del 47 o el porcentaje que buscan, el que quieran. Eso le va a pasar con todas las magnitudes físicas, sobre todo el volumen específico, que está muy separada una recta de la otra, y bueno, ahí siempre van a tener que interpolar el volumen específico para el valor del práctico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hablen, no tengan miedo. Hola, ¿qué tal? No, Para le el escucho. tema del factor sensible, cuando lo hacemos en el gráfico, es como que cuesta, cuanto más se traslada a los lados fríos, más variación tenemos con respecto a los valores. Y cuando trazas con la regla, cuesta más llegar a veces a los valores de, que aparecen sí, como resultado. ¿Cómo? Sí, se horizontaliza más la línea. Claro. Vos decís, Claro, en la medida que el factor de calor sensible va bajando, o sea, va aumentando el calor latente, la recta va tomando más pendiente y el punto de velocidad del aparato puede caer fuera del ábaco. ¿A eso te referís? Claro. Y Bueno, lo que pasa es que sí, eso de que, sí, no, lo que pasa es que este ábaco es un ábaco de temperaturas utilizables para acondicionamiento de aire. Después hay ábacos de bajas temperaturas y hay ábacos de alta temperatura. Eso, si vos indagás un poco en termodinámica, vas a encontrar ábacos de distintas escalas de temperatura. Este que tenemos acá, normalmente el factor de calor sensible
Es raro que el valor sea inferior a 0,7, 0,65, porque es una condición poco anormal para un acondicionamiento de aire. Imagínense que la humedad que se aporta en un local, ¿de dónde viene? Viene de las personas, respiración, sudoración, viene de los artefactos que pueden aportar humedad, hablemos de un aparato que trabaje con agua caliente o con vapor, que esté en contacto con el aire que se está acondicionando, y viene de la infiltración de aire del exterior. Entonces, no son tantas las fuentes de humedad en acondicionamiento de aire como para aumentar tanto el calor latente y hacer que el factor de calor sensible se transforme en algo más de mayor pendiente y consecuentemente caer fuera del abaco. Estos ejemplos que estamos dando son los más normales para los valores que ustedes mismos van a tener cuando hagan el trabajo, ya lo van a ver a eso. Generalmente les va a caer de esta forma, les va a caer bien, vamos a decir cómodo, van a interceptar la curva de saturación, la humedad 100% sin problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Terminamos los dos procesos evolutivos y concluimos. A ver, vamos, bueno, sí, efectivamente. Bueno, acá los valores están los mismos, como si fuera el mismo balance térmico, aparece un factor de paso 0,2, la condición de temperatura de bulbo seco interior, lo que definen ustedes como proyectista y humedad relativa es lo mismo, 24,5 y 50%. Y en este caso, lo que varía va a ser la temperatura de salida de serpentín, no así el punto rocío de aparato. El punto rocío se va a mantener en 10 grados, porque el factor de calor sensible va a ser igual, la pendiente va a ser igual, y cuando trace la paralela va a intersectar a la curva de saturación a la altura de los 10 grados de temperatura de punto de rocío de aparato. Lo que me aparece ahora, lo que hablamos anteriormente, como aparece un factor de paso, la expresión se transforma en eso que estamos viendo ahí. Fíjense, vamos a la ecuación que está abajo de todo, la que está en línea fina, escrita. ¿Se alcanza a ver? Hola. Sí. Hola, Sí, sí se ve. bien, lo que estoy señalando con el mouse. Juan la ve, Gastón la ve. Bien, hay 4 que la ven, estamos bien. Entonces, tenemos la ecuación que vimos anteriormente, en el ejemplo anterior, calor sensible, siempre ecuación que viene para el cálculo del caudal de aire, que viene de la ecuación térmica básica, pero en lugar de tener 18 por la temperatura de condición diseño interior menos punto de rocío, como era el ejemplo anterior, me aparece 1 menos factor de paso. Bueno, acá hay un desarrollo matemático sencillo, por ahí no hace falta mostrarlo, pero el 1 menos factor de paso, si yo tengo un factor de paso igual a 0,2, 1 menos factor de paso me está diciendo que el 80%, 1 menos 0,2 me da 0,8, podemos hablar en términos porcentuales, el 80% del aire toma la condición de serpentín, es la que me está marcando lo que se llama, eso se llama factor de contacto. 1 menos factor de paso se llama factor de contacto, el aire que efectivamente entra en contacto con el serpentín. Si yo en esa ecuación, 1 menos factor de paso, hago factor de paso igual a 0, caigo en el caso 1, proceso 1, 18 por el delta T. Caigo en este caso acá, 18 por la diferencia de temperatura. Pero el factor de paso me hace reducir el salto térmico en ese porcentaje, el 1 menos 0,2. Entonces, el caudal en el caso anterior, volvemos al caso 1, Edgardo, por favor. Ahí está. El caudal era 114 metros cúbicos. El aire entra más frío al local, eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso, 114. En este caso, el aire, para el mismo ejemplo, es 143, porque el aire entra a mayor temperatura al local. Por eso tengo que compensarlo con más caudal de aire.
Bueno, y la temperatura de salida, mantenete ahí, mantenete en la ecuación. No, ahí. La temperatura de salida, ahí voy al renglón, ahí está, al renglón superior. Esa temperatura de salida sale justamente de esta relación de Carrier que vimos anteriormente, la tablita de Carrier que decía el punto de rocío de aparato era igual a temperatura, aire, salida serpentín, menos punto de rocío de aparato sobre temperatura, aire, entrada serpentín, menos punto de rocío de aparato. Si yo esa relación la desarrollo y extraigo temperatura, salida de aire, la separo, hago el análisis de la ecuación separando la temperatura de salida, el resultado final, aplicando la ecuación, después se pueden entretener con esta ecuación, le da, ¿cuánto daba? 13 grados, 12, y algo. O sea que, ahora sí, vamos al gráfico, 12,9. Ubico ese punto, 12,9, y ahora sí tiene sentido el punto verde, ese punto. Esa es la condición en que va a salir el aire del serpentín. Es el aire que voy a mandar directamente al local acondicionado. Ya no sale aire a 10 grados, sale aire más caliente porque hay una pérdida de rendimiento. Y vamos al proceso 3. Bueno, a ver, el proceso 3 dijimos que era, no es todo aire recirculado, sino que incorporamos aire del exterior. El proceso 3 aparece, vamos al ábaco primero, Edgardo. Al ábaco siguiente, al ejercicio 3. No, tiene que haber otro. Este es el del 3. No, le está faltando algo a esto. El proceso 3 aparece la mezcla. Este es. El proceso 3, ustedes van a ver una línea, las dos líneas que vieron antes, iguales, si yo mantengo los valores, son iguales, pero aparece una línea azul que antes no existía, porque yo estoy incorporando punto de condición diseño exterior, que está allá en el extremo, ahí, justo ahí, del segmento de acción, que es lo que se llama la mezcla de aire. Yo voy a tener ahí aire exterior, en un extremo, ahí, del segmento azul, y en el extremo inferior voy a tener, igual que en el caso anterior, condición diseño interior. O sea, de nuevo, condición diseño interior ahí, condición diseño exterior ahí arriba, que es la condición del aire del exterior. Ahí dice que es 34,5 grados y la humedad exterior debe estar en el 65%, si no me equivoco. Ahí está la humedad, ahí defino ese punto. Entonces, como voy a introducir aire del exterior, va a haber una condición en que se van a mezclar. Al entrar antes de la serpentina, se van a mezclar el aire exterior con el aire interior. Siempre va a estar ese punto que se está marcando ahí, siempre va a estar cerca más cerca del punto condición diseño interior que del punto condición diseño exterior, porque la cantidad de aire que se renueva es un porcentaje normalmente de, vamos a decir, del 15, el 20, 25%, no más que eso. Entonces, ahí voy a tener el nuevo punto de entrada del aire al serpentín, que es el punto de mezcla que desconozco, no sé cuánto vale, todavía no lo sé. Tengo que encontrar ese punto de intersección entre la línea roja y la línea azul. ¿Cómo lo encuentro? Ahora volvemos, Edgardo, el slide anterior, no, el proceso 3, a ver, Proceso 3 inicia allí. ahí está, ese. Mezcla con aire exterior. Ahí, nuevamente, aplico la famosa ecuación térmica básica que usamos para el cálculo del caudal de aire también, y nada más que desaparece
el calor específico, porque está en los dos miembros de la ecuación está el calor específico presente, lo cancelo, lo anulo. Claro, es el mismo. Claro. Entonces ahí tengo T sub m es la incógnita mía. T sub m es la temperatura de la mezcla. Yo no sé cuál es la temperatura de la mezcla, no sé cómo va a entrar el aire al serpentín. Entonces, esa mezcla se multiplica por la suma de las masas, m sub a más m sub o, en el primer miembro de la ecuación, a la izquierda. Yo tengo T sub m multiplicando la suma de las masas, el aire recirculado más el aire exterior. Ese es el caudal de aire que va a entrar. Eso va a ser igual a la ecuación aplicada al aire exterior, perdón, al aire exterior y al aire recirculado antes de la mezcla. Imagínense, vienen dos conductos de aire antes de mezclarse. Ahí me ubico en la ecuación, en el segundo miembro de la ecuación, T sub A MA más T sub O MO. Quiere decir que los calores del aire antes de mezclarse, T sub A MA es el caudal que viene recirculando desde el local, T sub O MO es el aire que viene de afuera. Cuando se mezclan, tengo la temperatura media. Acá hay un error. En realidad, el MA más MO tiene que desaparecer del primer miembro o del segundo miembro. En el primer miembro va multiplicando, dejémoslo ahí. Sí, Vamos, sí, acá no va. vamos a dar cuenta que eso que está dividiendo no está. Entonces, Sí, los calores del aire, el juego de calor del aire antes de la mezcla y después de la mezcla, como no se aportó calor, todavía están antes de entrar al serpentín, simplemente se mezcló aire sin pasar por ningún acondicionador, aparece ahí. La temperatura de la mezcla por la masa total es igual a la temperatura del aire exterior por la masa del aire exterior más la temperatura del aire exterior, no sé si dije exterior o interior, por la masa del aire exterior. Ahí sí despejo T sub m, por eso está mal la ecuación, hay que eliminar el MA más M sub. MAMO. Entonces despejo la temperatura de la mezcla y me da un valor determinado, que ahora pasa al slide siguiente. A ver, proceso 3, factor de paso, condiciones interior, ventilación exterior. No, Bueno, este sería el primer slide. Debería pasar a este otro, punto de rocío del aparato. No. bueno, ahí tengo, claro, es el paso siguiente, que es encontrar, bueno, el factor de calor sensible. Volví a los datos del problema, Edgardo. No, los datos, no, este es el proceso 2, vamos al proceso 3. Este Ahí sería. está, ahí está. El proceso 3 tiene valores distintos al proceso 2. Entonces, el calor sensible es distinto, el calor latente es distinto, las temperaturas son distintas. Ahora hay que focalizarse en este proceso. Acá tengo factor de calor sensible, que es el sensible sobre el total, me da 0,83, y define una ventilación exterior. Dice que vamos a traer del exterior 57 metros cúbicos por minuto, ese dato hay que retenerlo, 57, con un factor de paso 0,19. Ahora vamos al slide que sigue. Bueno, ahí hago el mismo, aplico con los nuevos valores la misma ecuación de caudal. Vamos hacia abajo, la ecuación de abajo, 37.500 el calor sensible, bueno, por la expresión 18 por 1 menos factor de paso por temperatura, condición, diseño interior menos temperatura de aire salida serpentín, que es 12,8. Y me da el caudal 200,2 metros. Ese es el caudal total que voy a introducir al local. Por eso pongo como carga térmica 37.500, que es el calor total del local, y lo voy a abastecer al local con aire a 12,8 grados, que es lo que aparece ahí en el denominador. Eh,
12,8. Temperatura salida serpentín. Acá hay algo. No, ahí está mezclando. Ahí está mezclando dos ejercicios. El 12,8. Ah, no, perdón. El 12,8. Vamos por favor, al slide del abaco. El abaco. Uno más. A ver. No, vamos al 3, ese. 12,8 es el punto rocío de aparato, la línea negra que intersecta a la curva de saturación. PRA es 12,8, es la línea negra que intersecta, no, un poquito más a la izquierda, intersecta a la curva de saturación. No, 12,8 es, a ver, tirá un poquito el mouse a la derecha y anda para arriba. La línea negra paralela a la otra que intersecta la curva de saturación. Ahí, contra la curva, ahí, ese punto, justo. Ese en realidad es 12,8. Ese es el punto rocío de aparato. Y 15,25 es la condición de salida del aire serpentín. Aplicando esa ecuación, ahora sí, volví a la ecuación anterior. 15,25, anterior, ahí, 15,25 la que está acá arriba. Temperatura de salida 15,25. Está bien, cuando yo afecto por el factor de paso, me aparece, la ecuación está bien, la de abajo está bien, yo abajo tengo que hacer aparecer 12,8, o en su defecto yo podría hacer directamente el efecto del factor de paso, ¿cuál es? En lugar de 25,5 menos 12,8, que es el punto de la temperatura de la serpentina, yo podría poner 25,5 menos 15,25, que es la salida del aire, pero elimino uno menos factor de paso, que es lo mismo. ¿Se entiende? Siempre tengo que tener ahí la expresión temperatura aire entrada serpentín menos temperatura aire salida serpentín. Con el factor de contacto, sí. El factor de contacto o 1 menos factor de paso, que es lo mismo, multiplicado por esa ecuación, es lo mismo que poner como denominador 18 por 25,5 menos 15,25. Entonces el caudal resultante es 202 metros cúbicos por minuto. Es el caudal total que tengo que incorporar al ambiente, al local acondicionado. Pasa uno más. No, ese dejalo porque es un paso intermedio, no interesa. Ahí tengo los 202 metros cúbicos por minuto que tengo que incorporar, menos 57, que es el caudal que tengo que renovar por dato del problema, me dice que 145 es lo que voy a recircular y 57 es lo que voy a traer de afuera. Y ahí se aplica la ecuación, de nuevo, que hoy vimos teórica recién, la equivalencia entre los calores que tienen las masas de aire mezclado y antes de mezclar. Nada más que acá lo estoy afectando por el volumen específico, hago 145 sobre 0,86 y 57 sobre 0,90. Uno es masa de aire recirculado, el otro es masa de aire exterior, y transformo... Perdón la interrupción. El volumen específico se saca justamente de acá. Claro. Bueno, vamos a ver a la otra. Acá, donde está el punto de mezcla. Bueno, se me escapa el mouse. El volumen específico que indicamos en esa ecuación se saca de la interpolación de estas líneas. Claro, es el interior y el otro es el que está arriba a la derecha, es arriba de 0,90, que es la línea que está próxima al punto de condición diseño exterior, la línea de volumen específico. Entonces, ahí, bueno, de vuelta seguramente va a aparecer el cálculo de la mezcla de aire, ahí está la mezcla de aire, y aparece el punto de mezcla, el T sub M que vimos anteriormente. El T sub M, 27,9. Ahora vamos al ábaco de mezcla de aire, Edgardo. Ahí está. 27,9 es el punto de intersección de la línea roja con la línea azul. Ahí
aclaré o despejé mi incógnita, que era T sub m, y ya tengo calculada la incógnita. Ahora bien, para terminar esto, el caudal de aire que voy a inyectar al local sale de la ecuación que acabamos de ver. El calor sensible, vamos al anterior, ahí está. El calor sensible, la siguiente a esa, ahí está. Calor sensible de vuelta sobre 18 por delta T, afectado por el factor de paso si uso punto rocío o directamente delta T si uso temperatura de entrada menos temperatura de salida. Ese es el caudal, más allá que yo traiga aire del exterior o no traiga de aire del exterior, siempre el caudal de aire se calcula con la condición diseño interior, el calor sensible y el delta T arrancando con la condición diseño interior. ¿Por qué? Porque al ambiente no le interesa si yo traigo aire de afuera o no. El ambiente necesita recibir un determinado caudal de aire. ¿A quién sí le interesa si estoy trayendo aire de afuera o estoy recirculando 100% de aire? A ver si alguien me puede responder eso. Abra los micrófonos. Escuchamos. Al equipo, dice Santiago, efectivamente, el equipo que es el que tiene que bancarse el trabajo de enfriamiento del aire, como está entrando aire más cálido, porque estoy trayendo aire de afuera, la entrada al equipo, la diferencia de entalpía para ver cuánto calor extrae el equipo va a ser, ahí está marcado el punto C menos el punto L. O sea, el punto en que el aire entra al serpentín menos el punto donde el aire sale del serpentín. Por ahí le queda la duda de por qué el caudal del aire no se calcula de esa forma. Porque el caudal del aire no varía, varían las temperaturas. Y ahí aparece un nuevo punto rocío, que es mantenete ahí, es la prolongación de la línea roja, que antes no existía ese punto rocío. Eso, ahí hay un pequeño error porque está marcado como si fuera el punto rocío aparato. En realidad, a eso se le llama punto rocío del espacio, que está más a la izquierda abajo, 11,2. O sea, para poder ingresar con aire a 15,25 grados, que es la intersección de la línea roja con la línea negra, para poder entrar con aire en esa condición, ahora que estoy trayendo aire de afuera, ya no tengo que enfriar, no me alcanza con enfriar el serpentina a 12,8 grados. Tengo que enfriarlo a 11,2 grados, que es el nuevo valor que encontré en el ábaco psicrométrico, también se puede calcular analíticamente. A ver, mientras recupero el aliento, ¿alguna pregunta? Bueno, todas estas confusiones o dudas que se pueden presentar y se van a aclarar bastante cuando veamos el práctico. Y eso lo veremos, si Dios quiere, el miércoles a las 17:30. Vamos a ver todo y cada uno de estos pasos que vimos acá, en este caso. Lo vamos a ver en un ejemplo práctico, en un ejemplo concreto. Tengan a mano el ábaco psicrométrico, en papel mejor, en la guía está, como para ver el práctico, así van viendo los puntos, porque es todo resuelto gráficamente, ¿no? El problema. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bibliografía me están preguntando ahí. ¿Me siguen escuchando?